Correcto, es una fuente DC. Hasta acá, ¿qué tenemos? El cargador de sus celulares. Hasta ahí está el cargador de sus celulares. Si ustedes abren cargadores que ya no funcionan, lo van a encontrar así. Su transformador, sus dioditos y su condensador. Hasta ahí está su cargador de celulares. ¿Correcto? Pero ¿cuál es el problema de esa fuente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su problema? Depende de la resistencia. Depende de la resistencia. Si la resistencia es alta, perfecto. Pero si la resistencia es baja, ya fue. el ripple aumentó, el voltaje disminuyó. Porque cuando el ripple, ¿qué le pasaba en sus datos? Cuando el ripple disminuía, ¿qué le pasaba con su voltaje de cero? Aumentaba, ¿cierto? Y cuando el ripple aumentaba, ¿qué pasaba con su voltaje de cero? Disminuía. Entonces, es muy inestable. Es muy inestable. Acá, esta fuente depende mucho de quién? De la RL. Entonces, no es una buena fuente. Vamos a agregarle otra etapa. Vamos a agregarle lo que se conoce como los reguladores de voltaje. Vamos a agregar otra etapa. Un regulador de voltaje. ¿Qué es un circuito integrado? ¿Correcto? Un regulador de voltaje. Ya no está RL, ya no está I. Ya desaparece. Entonces, vamos a agregarle una nueva etapa que es un regulador de voltaje. Y eso es lo que hoy día vamos a hacer nuestra fuente y vamos a aprender a hacer nuestro PVC. Muy bien, entonces vamos a agregar una nueva etapa que es un regulador de voltaje. Un circuito regulador. ¿Qué es el regulador? Son circuitos integrados. Los reguladores de voltaje son circuitos integrados. Primero, son circuitos integrados. Segundo, ¿cuál será su función del regulador? Ahora ya acá puedo conocer mi RL. ¿Cuál creen que sea su función del regulador? 1. Independiza la carga de la etapa de filtro. O sea, lo hace más estable. Desaparece, busca desaparecer. ¿A quién cree que va a desaparecer? Al ripple. Y las RL es independiente de la fuente. Ya no importa el valor que tenga la RL. ¿Correcto? Entonces, es un circuito integrado. Los vamos a tener de dos tipos. Fijos, es lo que van a hacer ahora con el fijo y el variable. Van a hacer su fuente variable y van a hacer su fuente fija. Entre los fijos tenemos dos códigos. El 78XX y el 79XX. 7805. 78 significa fuente positiva. Entonces trabajar con el 7805 me dará una fuente positiva de ¿cuántos voltios? El código lo dice. 78 es positivo. 5 voltios. 5 voltios. Esto me va a dar, eso voy a utilizar cuando yo necesito una
una fuente de 5 voltios positivo. Y si utilizo el 7808, 8 voltios. 7812, 2. 7824, Para hacer una pregunta, ¿hasta qué voltaje se puede usar ahí? hasta 24 ahí, 7824. De ese capaz. No he visto. No sé si saldrá. Entonces, son para fuentes positivas. Para las fuentes positivas. ¿Y qué creen que sea el 79? Fuentes negativas. Igualito. Si yo tengo un 7912, ¿qué me dará? 12 voltios. Menos. Ojo. Ojo. Si a este circuito, hasta acá, yo más o menos ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tenía? 19 voltios, ¿no? Sí. Más o menos hasta acá tenía 19 voltios de C. Hasta acá yo tengo 19 voltios de C. Y yo le pongo, este de acá es un 7812. ¿Cuánto voy a tener acá? ¿Qué voltaje voy a tener ahí? 12. 12. Y si le pongo un 7805, 5. 5 voltios. Tiene un límite. Tiene un límite. ¿Sí? Pero si yo le pongo un... ¿Qué pasó? Si yo le pongo un 7824, un 7824, ¿cuánto tendré? Puedo ponerle, pero ¿cuánto tendrá la salida? 5. Ah. La norma dice que debe ser BI, debe ser 2 voltios mayor al regulador. Este es BI, MO y este es ADJ. ¿Sí? La norma dice 2 voltios mayor. O sea que si es 5, lo mínimo que yo debo tener es 7. Si es 12, lo mínimo que yo debo tener es 14. ¿Sí? Y si es 8, lo mismo que yo debo tener es 10. Ajá. Y si yo pongo, profesora, yo he comprado mi 7912. ¿Qué voltaje voy a tener ahí? 14. Ah, no. Menos 12. ¿Qué opinan los demás? 0. ¿Qué opinan los demás? Se ha ido para un y ha comprado su 7912. Ha venido ahí a su circuito y le ha puesto su 7. Sí. Menos 7. 7. En este no. Nada. ¿Nada? Porque, ¿qué estoy obteniendo acá? Positivo. Si yo necesito utilizar un 7912 con ese mismo transformador, yo tengo que hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que comprar otro interés. Voy a utilizar el mismo transformador, ¿sí? El mismo transformador. Saco acá, pero ¿cómo van a ir mis diodos? ¿Cierto? Acá tiene que ir un ánodo y un cátodo, porque la alterna. Este hace juego con este. Hay que invertir ese. Porque el integrado no te va a cambiar la polaridad. Entonces tú acá tienes positivo y acá tienes negativo. Acá está tu filtro, ¿correcto? Y acá está tu 7912. ¿Y acá qué tendrás? 7812. Entonces, ahora tú sí puedes decir, profesora,
tengo mi fuente más 12 menos 2. ¿Sí? Tiene su fuente positiva y su fuente negativa. O sea, el ponerle un 79 no significa que él va a voltear la tensión. Él solamente va a estabilizar lo que a él le llega. Y los 79 son para negativos. Menos 2. ¿Disculpa? ¿Dónde sucedía? La fuente negativa para el OPAM. Hay un montón de circuitos que se utilizan con fuentes negativas. Para el OPAM. El OPAM es un circuito integrado que trabaja con fuente positiva y negativa, porque el OPAM es un amplificador. Entonces, necesita fuente positiva para amplificar la comba positiva y necesita fuente negativa para amplificar la comba negativa. Y hay un montón de circuitos que se utilizan. Ahí tienen fuente positiva y negativa. ¿Sí? ¿Lo han visto? Acá que dice, más 5 menos 5. Menos 2. ¿Sí? Ahí están los elementos. ¿Sí? Ahí están los elementos. ¡Ojo! Cuando hagamos, porque vamos a hacer ahorita nuestra fuente 7805, porque tenemos 78.2 y nuestro transformador solamente da 12, como que no funciona bien. Ideal sería que tengamos un 7808. Vamos a tratar de comprar Ahora, ojo. El LM es así. Un huequito es un integrado. Por favor, por primera vez que lo van a memorizar, ¿cierto? Entonces, este huequito, ¿por qué tiene? Cuando tiene huequito, ¿por qué tiene? ¿A qué debe ir qué? ¿A qué debe ir? Porque ustedes le van a poner 7805. A la salida hay 5. Suponiendo que es el 12. A la salida hay 12. ¿Pero cuánto tiene a la entrada? 19. ¿Y esos 7 voltios en qué se convierten? En calor. ¿No? ¿Y qué pasa si él no tiene su disipador? Se calienta. ¿Qué fue la primera clase que hicimos? Los semiconductores. Muy bien. ¿Correcto? ¿El qué necesita? Necesita su disipador. Para que ese calor, él no quede en él, sino se disipe al ambiente. Entonces, profesor, entonces yo estoy perdiendo plata, porque si yo quiero un 0,5, todo lo demás sería en calor. Claro, por eso lo conveniente es que solamente la diferencia sea 2 voltios. Pero a veces te ocurre eso, ¿no? A veces no quieres comprar un transformador y quieres un transformador. ¿Lo vas a disipar en calor? Sí, lo vas a disipar en calor. Ahora, en la práctica lo vamos a utilizar al vacío. ¿Qué significa el vacío? O sea, el regulador no le ponemos RL, sino le ponemos un voltímetro. Cuando se prueba el voltaje, se le dice al vacío. ¿Por qué se le dice al vacío? Porque no tiene carga, pero el voltímetro, como impedancia de entrada, ¿cuál es su valor? ¿Alta o baja? Altísima. Por lo tanto, ¿cómo será la corriente que va a pasar acá? Baja. Entonces, no lo va a lograr. Pero si ustedes quieren probar como el otro grupo agarró, puso su dedito LED para ver si funciona, está bien, lo pueden hacer, pero no lo tengan pues 10, 15 minutos. Lo prenden